and tell me what's wrong and why. Hola a todos, el día de hoy, como ven, les traigo un video un tanto diferente acá en el canal, y es que les voy a estar hablando del skincare. Sobre todo, especialmente, este video es para las chicas que, como yo, hemos cumplido 30 años o están en los tardíos 20, como les llaman por ahí. El día de hoy les quiero contar la rutina de cuidado de la piel que yo he estado utilizando, algunos factores importantes a saber de esta edad, porque sí es cierto que obviamente nuestra piel está envejeciendo, y sí les cuento que he notado ciertos cambios. Recuerden por favor que si este video les es útil, me ayudan muchísimo dándole me gusta, y también consideren suscribirse y activar la campana para que les llegue notificación cuando tengamos más videos por el estilo. Bueno, ahora sí vamos al grano. Primero que todo les cuento que sí he sentido un leve cambio en mi piel, sobre todo en el tema de la hidratación, pero eso no ha pasado ya desde pues que cumplí 30 y ya todo cambió, sino que empezó a pasar paulatinamente, como en los últimos, puedo decir, 2-3 años. He notado que mi piel ya no está tan hidratada. Yo de hecho más joven solía tener la piel muchísimo más grasa, y les cuento que eso es normal. Cuando estamos pequeños, nuestra piel se demora alrededor de 14 días en expulsar esas células muertas, y a esta edad se demora alrededor de 28 días, así que tengan eso en cuenta, no es lo mismo. Pero antes de continuar, recuerden por favor que este video no es una cita con el dermatólogo. Ustedes, si están teniendo problemas con su piel, deberían ir a visitar. Simplemente he encontrado que esta es la rutina que a mí mejor me funciona, y que es bueno exfoliar, pero tengan mucho cuidado con esto porque la exfoliación puede sobre resecar nuestra piel. El segundo punto importante es que a esta edad la piel ya no se siente, ya no está tan humectada, y es que no tenemos ese ácido hialurónico que es el que nos permite retener la humedad de la piel. Así que es importante ayudarle de diferentes maneras. Una de ellas es utilizar ácido hialurónico. Además pierde colágeno y elastina y no tiene tanto volumen. ¿Qué es el volumen? Pues el que nos ayuda, entre comillas, o yo lo entiendo así, a evitar las arrugas. También, antes de mostrarles pues las cosas que yo utilizo, recuerden que no estamos haciendo nada si no llevamos un estilo de vida saludable. ¿De qué estoy hablando? De hacer ejercicio, además porque cuando hacemos ejercicio también liberamos muchísimas toxinas. Y también recuerden que la alimentación es indispensable, de frutas, de verduras. Esto nos va a ayudar con los antioxidantes como las moras, todos los berries son buenísimos. El cigarrillo es súper terrible para nuestra piel, la resecan. Y bueno, primero contarles cómo me desmaquillo. Yo he probado, utilizado diferentes productos. Por aquí les voy a estar dejando algunas fotos de marcas colombianas y productos que me gustan mucho para quitarme el maquillaje, sobre todo a prueba de afásicos. Me gusta mucho el agua micelar, también me gusta muchísimo para terminar de quitar todos los residuos de maquillaje de la piel, que es importantísimo. Y también utilizo aceite de coco para retirarme, sobre todo lo que es a prueba de agua. Y también tomo estos discos de algodón para acabar de retirar bien el maquillaje, o toallitas húmedas. Paso a lavarme la cara. No todos los días utilizo jabón para lavar la cara ni exfoliante. Por favor, no lo hagan. Les va a resecar muchísimo la piel. Esta marca es súper conocida en Latinoamérica, es de la marca Pond's y es un Pure Detox y tiene carbón activado. Me hago circulitos y me lavo de una vez, me enjuago de una vez la cara, no lo dejo. Les mostraba en el video anterior, este producto es ganador, me encanta, yo lo cargo así. Les dejo por aquí la etiqueta. Les contaba cómo utilizo este aceite de coco, el aceite de coco en el cabello, que también lo uso para desmaquillarme. En Instagram de vez en cuando les dejo rutinas tanto de maquillaje como de cuidado de la piel, así que por aquí les voy a estar dejando mis redes. Y ahora sí, vamos con este producto de por aquí. Es de la marca Garnier, es el Garnier Bio y dice que es un aceite de noche. También es importante poner este tipo de ayuditas que nos permitan que nuestra piel se rehidrate básicamente durante toda la noche. O sea, cuando nosotros dormimos no solamente renovamos nuestras células, hacemos digestión, nuestro cuerpo se renueva, sino que además se recompone. Decía o dice pues que es para la piel cansada y sensible. Dice que es de hemp orgánico, está enriquecido con vitamina E, ayuda a que nuestra piel se regenere durante la noche, también se restaure y a mejorar sus propiedades de hidratación.
Y lo bueno también es que ayuda un poco a mejorar las líneas de expresión y sobre todo a evitarlas. Esto es otro punto que les cuento. Es indispensable a esta edad tratar de evitar las líneas de expresión que aún no vemos notoriamente todos los días, en vez de tratar de ya quitarlas cuando nos salen. Así que tengan eso bastante en cuenta también. De ahí paso a utilizar estas gotas, o sea, lo que les decía, este video no es patrocinado, pero desde que las compré, porque tenía la piel, o sea, estaba enferma, se me resecó la piel de una manera increíble, estaba como desesperada, las líneas de expresión de acá se me estaban viendo un montón, entonces me puse a averiguar, ahí fue cuando empecé como, bueno, voy a comprar lo mejor para mi piel. Empecé a averiguar, necesitaba un montón de cosas, que vitamina E, que retinol, que ácido hialurónico, que 8000 ingredientes encontré. Así que descubrí que The Ordinary tiene este producto que se llama Buffet. Es un serum de péptidos con multitecnología. A ver, no me voy a poner a explicarles cada cosa, les voy a leer. Y es buenísimo para las pieles jóvenes que quieren empezar a evitar las líneas de expresión. Es un serum anti-envejecimiento que aplica avanzadas tecnologías basadas en múltiples péptidos y complejos probióticos ideadas para combatir los múltiples signos de la edad. Les puedo contar desde mi experiencia que he sentido la piel muchísimo más hidratada, muchísimo más firme, o sea, siento que también me ha ayudado con el tema de la flacidez, y su relación calidad-precio es buenísima. Pero si no lo encuentran o si quieren utilizar otros, les recomiendo los retinoides, son buenísimos, y el ácido hialurónico también los he utilizado, diferentes marcas, de la que sea que ustedes encuentren. Simplemente busquen reseñas y la verdad que también funcionan muy bien. Como les digo, es una idea, no tienen que utilizar estos productos. El siguiente que les muestro, que no les puede faltar y no me puede faltar en el cuidado de la piel desde que lo descubrí y he notado muchísimo la diferencia, es la vitamina C. Yo he probado varias marcas, de hecho he probado la de Garnier, déjenme saber en los comentarios si quieren la reseña de esta marca. De hecho la he visto, en Colombia la venden, pero bueno, déjenme saber si quieren la reseña. De hecho yo la quiero hacer, así que si ustedes no la quieren, igual la voy a hacer. Es este producto que tengo por aquí, es la vitamina C, tiene un porcentaje altísimo, es del 15%, y esta es de una marca de aquí de Italia que se llama Dropology. La verdad, la chica en Douglas, que es donde la compré, bueno, en un almacén donde la compré, me la recomendó muchísimo porque yo iba por la de The Ordinary y tiene un porcentaje de vitamina C un poco menor, así que ella me dijo que estará buenísima, el precio es súper bueno, o sea, me costó como 7 euros y la verdad que me ha encantado. Así que bueno, tengan en cuenta que este es el orden de aplicación. Hice un video hace rato sobre este tema, por aquí se los dejo. Es buenísima para ayudarnos contra las líneas de expresión y además nos ayuda muchísimo con las manchas. Sobre todo hasta la piel nos empieza a cobrar el no aplicar, por ejemplo, protector solar. Como les decía, esta rutina mía es súper fácil porque a veces veo unas rutinas como de 15 pasos y pues no, mi rutina es normalita, como de 6, 7 pasos, o pues normalita, ya siento yo que estoy utilizando como los productos necesarios. Después paso a utilizar la crema facial. Yo estaba utilizando esta que es de la marca Andalou Naturals y dice que es para piel sensible también, como les decía ahorita. Bueno, y también recuerden que todo lo que les estoy diciendo lo bajo hacia el cuello porque nuestro cuello también envejece. Esta crema me ha gustado, o sea, la tengo y la estoy utilizando porque pues la compré y no quiero dejarla por ahí, pero pues se la recomiendo normal, o sea, he probado mejores. Las de She Moisture, esta marca a mí me encanta, solamente que por aquí no la consigo, pero bueno, ustedes la que tengan, la crema facial es indispensable que utilicen. Y les juro, así no utilicen nada más, y su protector solar, que ya vamos a hablar de ese tema. Y luego paso, antes de aplicarme el maquillaje, a utilizar el protector solar. Así que el que yo estaba utilizando es este de la marca Infinitec Paris. Me ha gustado mucho, para nada me deja la piel grasosa, que esto para mí es indispensable, ni los poros cerrados, eso que uno siente la cara caliente, como que quiere sudar pero están tan cerrados que no puede. Así que este me ha gustado mucho.
Tiene factor de protector solar de 50, un poco de tono, de color, así que también ayuda, digamos, para un look en donde no me quiero aplicar base, queda la piel bonita, para nada se ve blanca así como pues nos acabamos de aplicar protector solar. Otro disclaimer es, por favor, aceptar que nuestra piel envejece, que los años pasan y bueno, también las arrugas. Obviamente podemos utilizar diferentes productos, pero eventualmente, seamos realistas, van a aparecer. Y bueno, bellezas, esto ha sido todo por el video. Recuerden que si les gustó, me pueden regalar un me gusta, suscribirse al canal y activar esa campana para que YouTube les cuente cuando tengamos más videos sobre este tema. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría más videos sobre cuidado de la piel, cómo hago yo para cuidarme, los productos que he probado, las reseñas. Así que déjenmelo por ahí, también si quieren que pruebe algunos otros. Por aquí les dejo mis redes, los quiero y nos vemos en un próximo video. Chao.